Bien, entonces en la clase de hoy vamos a resolver un par de problemas de teoría cinética de los gases y vamos también a introducir el concepto de capacidad calorífica molar a volumen constante. Entonces vamos a empezar por el problema 1839. 1839. Donde vamos a hacer un cálculo de rapidez eficaz o rapidez media cuadrática, ¿no? Entonces nos preguntan a qué temperatura la rapidez eficaz. Recordar que la rapidez eficaz es la rapidez RMS, que es la raíz de 3RT sobre la masa molar. ¿A qué temperatura la rapidez eficaz de las moléculas de nitrógeno es igual a la de las moléculas de hidrógeno a 20 grados? Bien, me da una sugerencia, me dice que la tabla periódica del apéndice D indica la masa molar en gramos por mol de todos los elementos bajo el símbolo químico correspondiente. La masa molar del hidrógeno diatómico es 2 veces la de un átomo de hidrógeno. Y análogamente sucede con el N2. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, si notan, me dice que la rapidez eficaz de las moléculas de nitrógeno es igual a la de las moléculas de hidrógeno. Entonces, de ahí parto, ¿no? La rapidez eficaz de las moléculas de nitrógeno es igual a las de hidrógeno. Muy bien, entonces recuerdo que la rapidez eficaz es 3RT sobre M. Esto para el nitrógeno. Y aquí 3RT, masa molar, hidrógeno, ¿no? Aquí puedo ver que si elevo al cuadrado a ambos lados de la ecuación, puedo cancelar las raíces y puedo cancelar también los RT, que son constantes. Y me va a quedar en el lado izquierdo la temperatura del nitrógeno entre la masa molar del nitrógeno, la temperatura del hidrógeno entre la masa molar del hidrógeno. Aquí solo tengo que tener cuidado, una observación. La temperatura debe de estar obligatoriamente en Kelvin. De lo contrario, el resultado pues va a estar malo. Recuerde que todas estas temperaturas son temperaturas de estado, no son temperaturas de cambio de temperatura, entonces por lo tanto no puede igualar una temperatura en Kelvin con una en Celsius. Entonces despejo para la temperatura del N2 y me va a quedar la temperatura del H2 por la masa molar del N2 entre la masa molar del H2. Aquí la temperatura es de 20 grados para el H2, eso en Kelvin son 293 Kelvin. Y las masas molares del nitrógeno, que es 28 gramos por mol. Y para el hidrógeno son 2 gramos por mol. Recuerde que estas dos moléculas son diatómicas, entonces por lo tanto hay que multiplicar por 2 la masa molar de un solo átomo. Muy bien, y con eso pues encuentro la temperatura a la cual la rapidez media cuadrática de las moléculas de nitrógeno son igual a las de la molécula de hidrógeno a 20 grados Celsius. ¿Cuánto le da? A mí me da 4102 Kelvin. Confirmo, también me da 4102. Y eso en grados Celsius son 3829 grados Celsius.
Cualquiera de las dos es válida. Lo que no es válido es que usted, donde está 293, ponga 20. Eso, entonces eso va a ser incorrecto, ¿no? Porque 20 multiplicado por 14 no le va a dar 3.829, que es la temperatura. Ok, entonces, bien, este es un problema sencillo, ¿verdad? De teoría cinética de los gases. Aquí lo único que hay que tener cuidado a la hora de colocar son las unidades correspondientes para hacer la cancelación de unidades. La temperatura siempre en Kelvin. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de este, antes de pasar al siguiente problema. Dígame. No sé si puede repetir eso de las moléculas diatómicas, creo que fue lo que dijo. Que no lo escuché muy bien. En el caso de las moléculas diatómicas, la masa molar es el promedio ponderado de las masas de cada átomo. Entonces, si es una molécula diatómica, entonces lo que debe de hacer es sumar las masas molares de cada átomo. Entonces, el nitrógeno tiene 2 átomos de nitrógeno, que son 14 más 14, 28 gramos por mol. El hidrógeno tiene 2 átomos y por lo tanto cada uno aporta 1 gramo por mol. Entonces, eso es lo que se debe hacer, ¿no? En el caso de las monoatómicas, pues directamente se lee el valor de la tabla periódica. Gracias, Ali. Bueno. Okay, veamos el siguiente. Este es un problema bastante más largo. No es difícil, pero sí un poco largo porque hay que hacer muchos cálculos, ¿no? Entonces, de este problema me dice que el oxígeno diatómico en este caso, ¿no? El oxígeno diatómico. Necesito arreglar una ventana aquí en la computadora. Ahí está. Muy bien, me dice el oxígeno, que es una molécula diatómica O2, tiene una masa molar de 32, justamente lo que acabamos de decir ahorita, ¿no? Cada átomo de oxígeno tiene una masa molar de 16 gramos por mol, entonces lo multiplico por 2. Calcule la energía cinética de traslación media de una molécula de oxígeno a 300 Kelvin. Entonces el inciso A, la energía cinética de traslación media de, cuidado con eso, de una molécula. Cuando es de una molécula, entonces la expresión que hay que usar es la de 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado media. Y vimos que esto a su vez es igual en el caso de una molécula sería 3/2 de K por T. Formalmente debería de ser 5/2 de K por T, 5/2, pero lo que pasa, bueno, no formalmente, lo que pasa es que esta expresión solo es una expresión de energía cinética traslacional. Aclaro esto, tal vez algunos no entiendan por qué lo estoy aclarando, pero tal vez un poco más adelante en la clase vamos a introducir otros grados de libertad para, bueno, lo hice ayer de hecho, otros 2 grados de libertad para las moléculas diatómicas. Dije que habían 3 traslacionales y 2 rotacionales, ¿sí? Entonces, la energía cinética total de las moléculas diatómicas es 5/2 de K por T, pero en este caso solo estoy considerando la energía cinética de traslación. Entonces, en traslación solo hay 3 grados de libertad, que son estos que tenemos aquí, ¿no? Bueno, entonces, por eso es que aparece 3/2 de K por T aquí. Entonces, yo ya tengo la temperatura, me dicen que la calcule a 300 Kelvin. Sustituyo, sería
3 medios de la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann, recuerde que es 1.38 por 10 a la menos 23 joules por molécula por Kelvin por 300 Kelvin. Muy bien. A ver si me ayudan con ese cálculo. ¿Cuánto da? La energía cinética de traslación media para una molécula de oxígeno. A mí me dio 6.21 por 10 a la menos 21. Confirmo. 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 0.21 por 10 a la menos 21 joules. Cuidado, entonces, siempre tiene que tener cuidado respecto a cuál es la energía, si solo es de una molécula o es de todas las moléculas. Si es de todas las moléculas, entonces usted tendría que multiplicar este número por n mayúscula. Entonces debería de tener alguna forma de calcular n mayúscula, ¿no? Pero en este caso es para una sola molécula. Bien, inciso B. ¿Cuál es el valor medio del cuadrado de su rapidez? El cuadrado de su rapidez. O sea, lo que me está pidiendo es este término que está aquí. El cuadrado de su rapidez, ¿no? Entonces, lo que hago es, primero necesito, si se fijan, si yo despejo de esta ecuación, yo voy a necesitar, por ende, la masa, ¿no? O sea, es decir, si expreso esta ecuación otra vez, me quedaría un medio de m por b cuadrado medio igual a 6.21 por 10 a la menos 21 joules. Entonces, b cuadrado medio sería 6.21 por 10 a la menos 21 joules entre, bueno, por 2 entre la masa. ¿Cómo calculo la masa? Pues recordar que la masa viene dada por la expresión de masa igual a masa molar entre número de Avogadro. Entonces, sustituyendo en esta ecuación, me quedaría 2 veces el número de Avogadro por 6.21 por 10 a la menos 21 joules entre m minúscula por la masa molar. Entonces ahora sustituimos. La velocidad cuadrada media sería entonces 2 por el número de Avogadro. El número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Nick, disculpe. Dígame. Ahí como sustituyo no tendría que haber eliminado la M minúscula. No, perdón, tiene razón, gracias. Sí, claro, la M minúscula ya no va. Gracias. Ok, entonces me quedaría el número de Avogadro por 6.21 por 10 a la menos 21 joules. Y en el denominador me va a quedar solo la masa molar. Que la masa molar ya sabemos que para el oxígeno es 32, pero hay que tener cuidado, ¿no? Si se fijan en el problema anterior, cuando sustituí la masa molar, no la dejé tal cual viene de la tabla periódica, gramos por mol. Sin embargo, era porque me quedó en la ecuación final masa molar entre masa molar, entonces las unidades se cancelan. Pero en este problema, para poder hacer una cancelación de unidades correctas, no puedo poner gramos por mol, porque los kilogramos que están en los joules, porque acuérdese que joule es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces no voy a poder cancelar esos kilogramos. Así que necesito pasar la masa molar a kilogramos por mol. Entonces sería 32 por 10 a la menos 3. O sea, tengo que dividirlo
dividirlo entre 1000 la masa molar. Y así cancelo kilogramos con kilogramos, cancelo, ¿qué más? Mol con mol, y me queda metros cuadrados sobre segundo cuadrado, porque lo que tengo es una velocidad al cuadrado. Entonces, una velocidad al cuadrado tiene esas unidades. A ver si me ayudan con este cálculo. ¿Cuánto da? En 2.34 por 10 a la menos 41. Uh, no. ¿Segura que puso correctamente los exponentes en el numerador? A mí me dio 233.728.37. Igual a Entonces mí. sería Igual que a mí. 2.34, pero por 10 a la 5, ¿verdad? Ahí sí. Ok, entonces ahí tengo el inciso B. La velocidad cuadrada media, ¿no? El valor medio del cuadrado de su rapidez. Ahora, la rapidez media cuadrática, pero nosotros sabemos que la rapidez media cuadrática pues solamente es la raíz cuadrada de ese valor que acabamos de encontrar. Entonces, BRMS es la raíz cuadrada de la rapidez cuadrada media. La raíz de 2.34 por 10 a la 5 metros cuadrados segundo cuadrado. ¿Y eso cuánto da? 483.74. 484 redondeado. Por ahí andan los valores siempre de rapidez media cuadrática, el orden de 100, de 100 a 1000, por ahí andan normalmente. Para los rangos de temperatura que trabajamos, que son temperaturas usualmente cercanas a la temperatura ambiente, ¿no? Bueno, ahora, siguiente cálculo. Hay muchos cálculos, pero es realmente sencillo el problema, solamente que es muy largo. El inciso D, calcule el momento lineal de una molécula de oxígeno que viaja con esa rapidez. Más o menos uno ya sabe por dónde va la cosa de acuerdo a lo que discutimos ayer. ¿Se acuerdan que ayer calculamos la presión en términos de los choques, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es ya poniéndole números a esas colisiones y después al final vamos a poder encontrar cuál es la presión. Ok, entonces en el inciso D, la cantidad de movimiento sería la P minúscula. P minúscula es el producto de la masa por la rapidez media cuadrática, ¿no? La masa, no la calculé anteriormente, pero es la masa molar entre, creo que sería conveniente, bueno, ya no la voy a necesitar más adelante, entonces la voy a poner así. Masa entre número de Avogadro por BRMS. Entonces sería 32 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol entre 6.022 por 10 a la 23 joules molécula Kelvin por 484 metros por segundo. Y eso me da la cantidad de movimiento que tiene una partícula antes de colisionar contra una pared. ¿Cuánto da eso?
2.57, Lick. ¿Solo eso? 2.57. Por 10 a la menos 17. Mm, no es a la menos A 23. la menos Menos 23. 10 a la menos 23. Correcto. ¿Qué unidades tiene la cantidad de movimiento? ¿No se acuerdan de física 100? Newton por metro. Newton por metro. No, eso es Joule. Kilogramos por metro entre segundo. Ok. Muy bien. Ahora el inciso E. Inciso E me pide... A ver, suponga que una molécula de oxígeno que viaja con esta rapidez rebota entre los costados opuestos de un recipiente cúbico de 0.10 metros por lado. ¿Qué fuerza media ejerce la molécula sobre cada una de las paredes del recipiente? Ok, me dice que rebota entre los costados opuestos de un recipiente cúbico de 0.10 por lado. Eso quiere decir que la distancia que viaja es el doble de esa, ¿no? Porque me pregunta qué fuerza media ejerce la molécula sobre cada una de las paredes del recipiente. Entonces, lo primero que voy a calcular es el tiempo. El tiempo, pues es la distancia entre la rapidez. La distancia en este caso sería 2 por 0.10 metros, que es la longitud de la pared o de pared a pared, entre la rapidez, que es la rapidez media cuadrática. Entonces sería 2 por 0.10 metros entre 484 metros por segundo. Ese es el tiempo que le toma ir de una pared a otra y volver. ¿Cuánto da? 4.13 por 10 a la menos 4. Gracias. 4.13 por 10 a la menos 4 segundos. Bueno, esto no es lo que me está pidiendo. Lo que me está pidiendo es la fuerza. Y nosotros sabemos que la fuerza, según la segunda ley de Newton, es la derivada de P con respecto a tiempo. Pero pues vamos a promediarla. Entonces, la fuerza media sería el delta de P entre el delta de T. Así que acabo de encontrar anteriormente, es el delta de T. Y el delta de P fue el mismo que encontré. Bueno, no es exactamente el mismo. Vimos en la teoría cinética de los gases que esto es 2 veces la masa por la velocidad media cuadrática entre delta T. Ok, entonces sustituimos 2 veces la masa, otra vez necesito la masa, pero... no, solo tengo que multiplicar por 2 el valor que encontré en el inciso D, ¿no? Porque ya tengo el producto, ¿no? Entonces sería 2 por 2.57 por 10 a la menos 23 kilogramos por metros sobre segundo entre el tiempo que me dio 4.13 por 10 a la menos 4 segundos. Y esa sería la fuerza promedio en newtons
que ejerce una partícula al colisionar contra una pared. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto da esa fuerza? 1.24 por 10 a la menos 19. Confirmo. Sí. Vea que la fuerza es extremadamente pequeña y por ende la fuerza que ejerce una partícula no va a desplazar a la pared, ¿verdad? Por eso es que en las suposiciones que vimos el día de ayer, vimos que una de ellas es que la masa de la pared es infinita en comparación con la masa de las moléculas, ¿no? Entonces, por lo tanto, la fuerza que ejerce es una fuerza insignificante. Y pues bueno, como esperamos ya, como ya tengo la fuerza, pues ahora me imagino que me van a pedir la presión, ¿no? En el inciso F. Calcule la fuerza media por unidad de área. Fuerza media por unidad de área. Entonces, yo sé que la pared tiene una... Este es el inciso F. Yo sé que aquí me están pidiendo la presión, que es fuerza por unidad de área. Entonces, el área sería la longitud de cada pared, que es 0.10 porque es cúbica, al cuadrado, y la fuerza que sería 1.24 por 10 a la menos 19 newtons. Sería 1.24 por 10 a la menos 17, ¿no? Sí. Confirmo. Sería en pascales. Esta es la presión que ejerce una sola partícula. Una sola partícula. O sea, hay que tener cuidado con eso. Luego, en el inciso G, me pide cuántas moléculas de oxígeno viajando con esta rapidez se necesitan para producir una presión media de una atmósfera. Una atmósfera. Entonces, en G, si quiero que eso sea equivalente a una atmósfera, entonces tengo que multiplicar. Digamos que formalmente, aquí la unidad de ese cálculo de F sería pascales por molécula. O sea, cada molécula produce eso. Entonces, quiere decir que de cierta manera esa ecuación anterior viene a ser como ¿cómo la podría expresar? Si yo multiplico, no, si divido, así lo vamos a poner, el número n sería la presión de una atmósfera, que sería 1.013 por 10 a la 5 pascales, entre el número anterior, que sería 1.24 por 10 a la menos 17 pascales por molécula, entonces me daría el número de moléculas. ¿Cuánto le da? .17 por 10 a la 21.
8.17 por 10 a la 21 moléculas. Son las que necesito tener en ese recipiente para que la presión que ejercen sobre la pared sea de una atmósfera. Una atmósfera. Bien, ya casi terminamos. En el inciso H, me dice que calcule el número de moléculas de oxígeno contenidas realmente en un recipiente de este tamaño a 300 Kelvin y presión atmosférica, ¿no? Bueno, entonces para calcular eso necesito la ecuación de estado. La ecuación de estado. La ecuación de estado, recordemos que en términos del número de moles es N mayúscula K por T. O sea, en eso cambia, obviamente sustituyendo los moles por el equivalente en términos del número de Avogadro. Y entonces, pues tendría que despejar esta ecuación para N. Sería la presión atmosférica 1.013 por 10 a la 5 pascales por el volumen, que sería 0.10 metros al cubo. Y el número o la constante de Boltzmann, 1.381 por 10 a la menos 23 joules molecular Kelvin por la temperatura, que son 300. Entonces eso me da 2.45, a ver si me confirman, por 10 a la 22 moléculas. Le confirmo. Gracias. Y finalmente, problema más largo este. Finalmente, tenemos en el inciso I, su respuesta al inciso H deberá ser 3 veces mayor que su respuesta al inciso G. Y la pregunta es, ¿cuál es el origen de esa discrepancia? Entonces, el origen de esa discrepancia, si ustedes se acuerdan, tenemos, bueno, basta con que usted haga ahí la relación de que la del inciso G es 3 veces menos que la del inciso H, ¿no? Haga el cálculo ahí rápido en la calculadora y va a obtener eso. Y el origen de la discrepancia es porque se acuerdan que nosotros hacemos esto, que la velocidad en X media es igual a 1/3 de la velocidad cuadrada media, o promedio. Eso lo hicimos cuando generalizamos la expresión para todas las dimensiones, ¿no? Para las 3 dimensiones. Entonces de ahí es donde viene, ¿no? De ahí es donde viene, porque todo el tratamiento anterior tenía que ver solamente es unidimensional. Unidimensional, pero cuando nosotros lo hacemos en las 3 dimensiones, porque la partícula tiene la probabilidad de moverse en X, en Y y en Z. Entonces, por lo tanto, tiene que reducir su valor, o su valor tiene que ser más pequeño cuando se trata de una sola dimensión. Bueno, entonces este problema es larguísimo, a pesar de que es tan largo, pero bueno, me gusta porque pues explora todo lo que estuvimos viendo el día de ayer en un solo problema. Le va metiendo valores numéricos a lo que hicimos en la clase anterior, ¿no? No sé si hay alguna pregunta respecto a este ejercicio.
Bueno, entonces vamos a ver el siguiente tema. El siguiente tema lo vamos a introducir el día de hoy, no lo vamos a terminar porque pues no nos va a quedar tiempo, solo quedan 15 minutos de clase. El siguiente tema tiene que ver siempre con la teoría cinética, solamente que ahora voy a calcular otra cantidad, que es la capacidad calorífica molar. A volumen constante. Ok, entonces, si recuerdan, en las clases anteriores, cuando hablamos de calorimetría, dijimos que para elevar la temperatura de una muestra en un intervalo de temperatura, para elevar la temperatura de una muestra en un intervalo de temperatura, se necesita usar esta ecuación, la masa por el calor específico por delta T. Eso me da el número de joules necesarios para elevar la muestra en un rango de temperatura delta T. Pero aquí en esta teoría cinética presentamos una ecuación que es que la masa puede ser escrita como el número de moles por el número de Avogadro, a ver. No, por la masa molar, por la masa molar y el calor específico delta T, ¿no? Entonces, note que este producto que está aquí, que es M mayúscula por C, es una constante. Es una constante y la vamos a definir como C mayúscula. Voy a poner aquí para que distingamos que es una C mayúscula. Y a esto es lo que se le llama la capacidad calorífica molar. Entonces, usted puede escribir la ecuación del calor necesario para elevar la muestra de un gas en un rango de temperatura como N por C por delta T. Entonces, esta es la versión que vamos a utilizar en los gases. Esa es la versión. En lugar de usar el calor específico, porque el calor específico para los gases pues es más difícil de calcular, y vamos a encontrar en esta sección que la capacidad calorífica molar para los gases es una constante y eso va a facilitar pues el trabajo. Entonces, hay dos tipos, perdón, hay dos tipos de capacidades caloríficas. Está la capacidad calorífica, ¿sí? Está la capacidad calorífica a volumen constante y está la capacidad calorífica a presión constante. Entonces, por ahora nosotros vamos a calcular la primera. Cuando le colocamos el subíndice V mayúscula, significa que en el proceso de intercambio de calor, el volumen se mantuvo constante. Eso lo puedo ver en el simulador que pues hemos estado utilizando de FED. Si yo tomo la opción que dice mantener constante una cantidad. Vamos a esperar que cargue. Entonces, noten que en el menú de la derecha me aparece mantener constante. Inicialmente aparece con nada, pero yo le puedo dar aquí donde dice volumen. Y entonces fíjese que desapareció la manija que estaba en la izquierda, de tal manera que el volumen se va a mantener constante. Si yo introduzco una cantidad de partículas al gas, entonces yo puedo agregarle calor para conseguir un cambio de temperatura. Entonces, por ejemplo, actualmente está en 300 y yo le agrego una cantidad de calor y aumenta de 300 a 336, ¿no? Entonces,
Entonces yo quiero cuantificar cuánto calor fue necesario para hacer ese cambio de temperatura. Entonces, lo que hago es utilizar la ecuación anterior, Q igual a NC, pero ¿cuál voy a utilizar? El CV o el CB por delta T, ¿no? Entonces, eso precisamente es el objetivo de la clase de hoy, que yo encuentre cuál es ese valor de CB. Muy bien, entonces, imagine que tenemos un contenedor. Tenemos aquí al inicio y después, ¿no? O sea, es decir, esto es antes de agregar el calor. Tengo un volumen V mayúscula y aquí también tengo un volumen V mayúscula. Ya en este proceso, lo que hago es agregar calor, agrego una cantidad diferencial de Q, ¿no? Entonces aquí voy a tener una temperatura T. Después de agregar calor, aquí lo que voy a tener es una temperatura T por delta T, o más delta T más bien. Entonces, las partículas que componen aquí el gas, primero, se van a mover de una manera lenta en estas trayectorias. Vamos a poner dos partículas. Mientras que ya cuando he agregado esa cantidad de calor, pues se van a mover más rápido y voy a denotar ese movimiento más rápido con una trayectoria más larga, ¿no? Y la otra está por acá. Trayectorias de movimiento más largas, de manera entonces que aquí el gas tiene una energía cinética de traslación, K traslacional, y aquí tiene una energía cinética de traslación K traslacional más un diferencial de K traslacional. Entonces por eso las partículas se mueven más rápido. Más rápido. Entonces, todo el calor que agregué, que es el diferencial de Q, se utilizó para aumentar la energía cinética de traslación de las partículas. Solo para eso, porque el volumen se mantiene constante. Si el volumen no fuera constante, entonces parte de ese calor se podría utilizar para cambiar el volumen del gas, ¿no? Entonces, en este caso no es así. El diferencial de Q, ya vimos arriba que se puede escribir como NCB delta T, o sea, NCB, porque a volumen constante, por un diferencial de temperatura. Y la energía cinética de traslación, pues nosotros vimos que en este caso es el cambio de la energía cinética total. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a trabajar solamente con, voy a diferenciar, déjenme que deje un espacio aquí. Voy a hacer una diferenciación entre el tratamiento para gases monoatómicos y diatómicos. Entonces, en el caso monoatómico, la energía, las partículas solo tienen traslación, entonces eso va a ser la energía cinética total, ¿sí? Entonces, la energía cinética total para el caso, ya habíamos encontrado ese valor antes, habíamos encontrado que era 3 medios de N por R por la temperatura. Entonces, si se fijan aquí, yo cancelo el número de moles, cancelo el diferencial de temperatura, y por lo tanto entonces me va a quedar que CB es 3 medios de R para las partículas que son monoatómicas. Ahora, aquí al par voy a hacer el tratamiento para las partículas diatómicas. Entonces, en la clase de ayer dijimos que las partículas diatómicas, en el caso de las monoatómicas, solo hay traslación. Y en las partículas diatómicas tengo traslación y tengo rotación. Entonces, en el primero solo hay
3 grados de libertad y aquí tengo 5 grados de libertad. Entonces dijimos que el principio de equipartición de energía me dice que cada grado de libertad aporta un medio de K por T a la energía cinética total de la molécula. Entonces, yo tendría aquí que el diferencial de calor es igual a un diferencial de K total, ¿no? Aquí directamente le pongo el total porque es una suma de traslacional y rotacional. Entonces tendría N por CB, N por CB, delta T. Y del lado derecho entonces tendría 5 medios de NR delta T, donde el 5, vea cómo el 3 está asociado con los 3 grados de libertad, el 5 con los 5 grados de libertad. Y entonces hago lo mismo, cancelo el número de moles, cancelo el diferencial de T, y entonces para gases diatómicos me queda que CB es 5 medios de R. Entonces en el caso monoatómico, esto es aproximadamente, vamos a ver, 3 medios, 3 por R es igual a 12.47. 12.47 joules mol Kelvin. Y para monoatómico sería multiplicar 5 medios por R. Entonces serían 20.79. Joules mol Kelvin. Entonces vea la diferencia. Uno es para monoatómicos y el otro es para diatómicos. Partículas monoatómicas y diatómicas. Recuerde que monoatómicas utilizamos el helio y el argón. Para diatómicas utilizamos el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y monóxido de carbono. Entonces tengo una nueva ecuación para calcular el calor asociado a un cambio de temperatura de un gas, ¿no? Entonces, a este proceso se le llama un proceso isocórico, cuando el volumen se mantiene constante. Entonces, en el caso de el gas monoatómico sería 3 medios de N R por un delta T. Y para el diatómico sería 5 medios de NR por el diferencial de temperatura. Ok, y con eso cerramos la clase. Con estas dos ecuaciones que ahora ya puedo agregar una nueva al listado de ecuaciones que tengo, ¿verdad? Y es cuánto es el calor necesario para elevar la temperatura de un gas manteniendo constante el volumen. A ese proceso se le conoce como un proceso isocórico. Y la ventaja que tiene de trabajar con la capacidad calorífica, como ven, es que es una constante. Ya no necesito introducir en esta ecuación de Q, ya no necesito introducir la constante C, aquella que aparecía en las tablas, sino que basta con que en el problema me especifiquen si se trata de una molécula monoatómica o una molécula diatómica. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna interrogante antes de cerrar la clase. Licenciado, en la fórmula esa que acaba de dar, se puede sustituir el 3 medios de R y el 5 medios de R por los valores que teníamos antes, ¿no? Correcto. Esos son los valores teóricos que se van a utilizar. Sí, sí. O sea, solo tiene que distinguir si se trata de monoatómico o diatómico. El problema le va a decir siempre. Ok, bueno, entonces si no hay otra pregunta, cerramos aquí. Mañana vamos a resolver un problema relacionado con la transferencia de calor para un gas monoatómico o diatómico, utilizando estas ecuaciones. Bien, que tengan un feliz día
y nos vemos mañana. Cuídense mucho.